Mi padre fingió cáncer para usar mi fondo universitario en remodelar la cocina porque mi hermana quiere un canal de comidas, pero seguro que nada de eso sale mal. Mi papá fingió tener cáncer para convencerme de entregarle mi fondo universitario. La excusa era que lo necesitaba para cubrir gastos médicos urgentes, pero en realidad lo usó para remodelar la cocina, porque mi hermana soñaba con abrir un canal de comida. Al final, no solo destruyeron mi confianza, sino también sus propias vidas con deudas y demandas que nunca terminaron de pagar. Yo, mientras tanto, opté por alejarme en silencio. Dejé la universidad atrás, me fui a trabajar al extranjero y corté todo contacto con ellos. Nadie de mi familia supo dónde estaba hasta 3 años después, cuando volvieron a buscarme. ¿La razón? Querían más dinero, después de que la aventura de Emily como influencer se tragara hasta su fondo de jubilación. Ahora mismo son las 3 de la mañana en el país donde vivo. No puedo dormir, y en vez de estar perdiendo el tiempo viendo memes, decidí escribir esto en Reddit. Llevo horas recordando cómo empezó todo aquel desastre hace 3 años, y cómo terminó marcando el rumbo de mi vida. Hoy tengo 25, pero esta historia comenzó a los 22, justo cuando estaba a punto de graduarme en informática. Había tenido la suerte enorme de que mis abuelos maternos me dejaran un fondo universitario desde que nací. No era dinero para volverme rico, pero sí alcanzaba para pagar una universidad estatal sin endeudarme. Además, cubrir parte de mis gastos de manutención. Mis padres, en especial mi papá, solían decir lo orgullosos que estaban de lo responsable que yo era con el dinero. Les gustaba resaltar que me las había arreglado para llegar al final de la carrera sin que ellos tuvieran que poner un centavo. Mi hermana Emily, 2 años menor que yo, siempre fue la creativa de la familia. Mientras yo me metía de cabeza en algoritmos y estructuras de datos, ella pasaba las tardes grabando TikToks y subiendo recetas experimentales a Instagram. Y mira, no lo niego, sabe cocinar como los dioses. El problema era que se había obsesionado con convertirse en una gran estrella de las redes. Mis padres, sobre todo mi mamá, parecían fascinados con su número de seguidores, convencidos de que esa popularidad tarde o temprano se iba a traducir en dinero. Y bueno, Emily siempre fue la favorita, aunque no lo dijeran en voz alta. No había grandes injusticias, pero sí pequeñas señales que lo dejaban claro. A mí no me afectaba tanto, porque estaba ocupado construyendo mi propio camino. Tenía buenas calificaciones, entrevistas de prácticas en puerta y un título que me emocionaba. Todo parecía encajar a la perfección. Y entonces, 2 meses antes de graduarme, papá me soltó una bomba. Me llamó para decirme que en unos exámenes de rutina habían detectado algo raro. Usó esa palabra que a cualquiera lo congela, cáncer. Me contó que necesitaba un tratamiento inmediato, que el seguro no cubriría todo, y empezó a hablar de médicos especializados y terapias experimentales. Verán, para mi papá siempre fue ese hombre indestructible. Trabajaba en construcción, podía cargar cualquier cosa, resolver cualquier crisis. Imaginarlo enfermo me revolvió el estómago. Me pidió si podía echar mano de lo que quedaba en mi fondo universitario. Me juró que sería algo temporal, que el seguro eventualmente se haría cargo y él me devolvería el dinero, incluso con intereses. Yo había planeado usar ese dinero en la maestría a la que ya me habían aceptado para el otoño. Pero, ¿cómo le dices que no a tu papá cuando te dice que su vida depende de ello? Técnicamente, la cuenta estaba a mi nombre desde los 18, pero él siempre había estado encima de su manejo y conocía cada detalle. Me lo pintó tan lógico, tan urgente, tan pasajero, que terminé firmando los papeles. Quedaban unos $35.000. Papá no paraba de darme las gracias, abrazándome como si de verdad le hubiera salvado la vida. Mamá lloraba de orgullo, y hasta Emily publicó en Instagram lo increíble que era su hermano mayor por ayudar a papá en un momento tan crítico. Yo, mientras tanto, trataba de concentrarme en mi último semestre. Pospuse la maestría para el año siguiente, confiado en que todo se resolvería pronto. Pero las cosas comenzaron a oler raro. Cada vez que ofrecía llevar a papá a sus supuestos tratamientos, tenía una excusa, que ya lo habían reprogramado, que debía ir solo, que no valía la pena. Y lo más inquietante, no parecía enfermo. No adelgazaba, no perdía el cabello, no mostraba ni uno de los signos típicos de una quimioterapia. Un día, vencido por la duda, hice algo de lo que no me enorgullezco. Revisé su billetera mientras se duchaba, buscando algún documento médico. Nada. Ni una cita, ni una tarjeta de un oncólogo. Lo único que encontré fue la tarjeta de una empresa de remodelación de cocinas. Poco después, un viernes sin clases decidí volver a casa de sorpresa. Al entrar, me encontré la cocina hecha un campo de batalla. Había contratistas por todas partes, y en medio de todo,
Emily con un equipo de cámaras caro, filmando su gran proyecto. Cuando me vio, se congeló como un venado en la carretera. Intentó fingir que era una sorpresa para toda la familia, pero la culpa se le notaba en la cara. Esa noche, confronté a mis padres. Papá trató de sostener la mentira del cáncer, pero lo acorralé a preguntas: ¿qué tipo, qué tratamiento, qué hospital, si podía hablar con su doctor? Mientras más insistía, más se desmoronaba la historia. Hasta que mamá, entre lágrimas, admitió lo que ya sabía en el fondo: no había cáncer. Resulta que todo lo del cáncer había sido una farsa. Mi papá lo inventó porque Emily tenía una supuesta oportunidad de oro: asociarse con una gran marca de alimentos. El problema era que necesitaba una cocina de nivel profesional para grabar su contenido, y mis padres estaban convencidos de que esa remodelación era la clave. Según ellos, esa marca podía patrocinarla, lo que después se traduciría en un contrato para un libro de cocina, tal vez incluso un show en Food Network. En su cabeza, aquello no era una estafa, sino una inversión en el futuro de mi hermana. Papá me lo dijo en mi cara, que un título universitario rara vez garantiza un trabajo real, y que la carrera de influencer de Emily tenía mucho más potencial que mis estudios en informática. Tú vas a estar bien, me dijo. Eres inteligente, sabes salir adelante. Pero Emily necesita ayuda para alcanzar su verdadero potencial. Esa conversación me partió en dos. No solo habían vaciado el fondo que mis abuelos habían hecho para mí, sino que me habían hecho creer que mi padre estaba al borde de la muerte. Pasé semanas con un nudo en el estómago, renuncié a mi plan de posgrado, y hasta andaba diciéndoles a mis profesores y amigos que mi familia enfrentaba una crisis médica. Lo que más dolió fue cómo intentaron justificarlo. Para ellos, todo quedaba en familia, era dinero de la familia, usado para el bien de la familia. Si me enojaba, era porque yo era egoísta. Mi papá incluso tuvo el descaro de decirme que, cuando la carrera de Emily explotara, iba a mantenernos a todos, incluido a mí. Así que, en su lógica retorcida, yo también estaba invirtiendo en mi propio futuro. Emily parecía un poco arrepentida, pero tampoco lo suficiente como para detener la remodelación ni devolver el dinero. Me dijo que cuando su canal empezara a generar ingresos, me pagaría. Solo que, claro, no podía dejar pasar esa oportunidad. Esa noche me quedó clarísimo que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo. Ni siquiera en la misma ciudad. La confianza se había roto de una forma irreparable. Ya había estado aplicando a trabajos, y justo en ese momento tenía una oferta de una empresa tecnológica con una sede en Seattle. Al principio no era mi primera opción, porque significaba mudarme al extranjero, pero en medio de todo el caos, sonaba como el escape perfecto. Acepté la oferta sin decir una sola palabra a mi familia. Durante las semanas siguientes, vendí la mayoría de mis cosas, puse en orden mi pasaporte y la visa de trabajo, y me preparé en silencio para desaparecer. Volé a Irlanda y empecé una nueva vida desde cero. Mamá me mandaba mensajes larguísimos sobre cuánto me extrañaban, que teníamos que arreglar las cosas. ¿Papá era más escueto cuando vuelves a casa? Emily, en cambio, me llenaba de fotos de su nueva cocina y actualizaciones de sus seguidores, como si eso fuera suficiente para enmendar lo que habían hecho. No pasó mucho tiempo antes de que cambiara mi número, cerrara mis cuentas de redes sociales y me asegurara de que no pudieran encontrarme. Pero antes de cortar todo, me ocupé de algo importante. Le di poder a un abogado, un amigo me recomendó uno de confianza, para que llevara mi caso. Tenía pruebas claras, mensajes de mis padres diciendo que necesitaban el dinero para tratar un cáncer que nunca existió. Los demandé por fraude. Y sí, me tacharon de ser un hijo desagradecido y horrible. No entraré en todos los detalles legales, pero el abogado hizo un gran trabajo. Después de honorarios, recuperé unos $30,000. Y como toque final, publiqué la resolución del caso en mi cuenta personal, etiquetando a Emily. Si quería ser influencer, que la gente supiera qué clase de persona había detrás. Nunca llegó a despegar del todo, pero con eso enterré cualquier oportunidad temprana que pudiera haber tenido. Mientras tanto, mi vida en Seattle despegaba. Hice amigos de todas partes del mundo, disfruté de mi trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo solo mío. En 3 años me ascendieron 2 veces, ahorré lo suficiente para viajar por Europa, y lo más importante, me sentía genuinamente feliz. De vez en cuando escuchaba rumores de que Emily había vuelto a intentarlo en redes sociales con otro nombre. Supongo que la gente se olvidó del escándalo, o ella logró reinventarse. Yo, por mi parte, resistí la tentación de mirar sus perfiles. Mi meta era seguir adelante, no abrir heridas viejas. Todo iba bien hasta hace unas 3 semanas. Recibí una llamada de un número de mi país.
Contesté porque pensé que podía ser algo relacionado con trabajo. Otra empresa había estado intentando reclutarme y aún no estaba convencido de regresar a casa. Pero no era un reclutador. Era mi mamá, llorando. Me dijo que había conseguido mi nuevo número a través de la universidad, aunque todavía no entiendo cómo. Les había pedido explícitamente que no compartieran mi información, pero al parecer mamá convenció a alguien de la oficina de exalumnos de que era una emergencia. Entre sollozos me contó que la carrera de Emily como influencer se había desmoronado por completo. Al principio, cuando la cocina quedó lista, trataron de relanzarla, pero ninguna de las oportunidades que esperaban se concretó. Emily, convencida de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, siguió gastando, equipo nuevo, marketing, fotos profesionales, un manager. Terminó ahogada en deudas, con tarjetas al límite y préstamos personales. Mis padres habían firmado algunos de esos préstamos, y cuando la situación se salió de control, hipotecaron la casa para seguir financiándola. Pero eso tampoco bastó. Eventualmente tuvieron que venderla después de que la última idea de Emily, un camión de comida gourmet, se hundiera con un préstamo gigante que ella no pudo pagar. Ahora viven en un pequeño apartamento. Papá, ya casi en edad de jubilarse, trabaja horas extra para cubrir gastos. No tienen ahorros. Y mi mamá, con la voz quebrada, me decía que por fin habían entendido lo equivocados que habían estado con lo del fondo universitario, que ahora veían claro lo grave del error que cometieron, y que necesitaban mi ayuda. Lo que de verdad me sacudió no fue tanto la súplica de mi mamá, sino cuando confesó que llevaban más de un año tratando de localizarme, pero que recién se les ocurrió preguntar en mi antigua universidad. Decía que me extrañaban muchísimo, que solo querían recuperar a su hijo, y que incluso estaban dispuestos a perdonar que los hubiera demandado. Sí, usó esa palabra, perdonar. Según ella, habían tenido que pedir un préstamo personal solo para devolverme el dinero, lo que en su momento generó todos esos mensajes llenos de insultos que recibí de ellos, y la razón por la que terminé bloqueándolos en primer lugar. La ironía es que ahora mi vida está en un lugar totalmente distinto. Tengo un trabajo estable que me encanta, estoy en una relación seria con una mujer increíble que conocí aquí en Irlanda, y estoy justo en el proceso de solicitar la ciudadanía. Honestamente, soy feliz. Así que le dije a mi mamá, sin rodeos, que no. No iba a enviarles dinero. Primero, porque no tengo forma de saber si lo que cuentan ahora no es otra mentira más. No sería la primera vez que mis padres inventan algo para manipularme. Y segundo, porque, en el fondo, resulta bastante satisfactorio ver que al final perdieron todo. Sí, yo recuperé casi todo lo mío gracias a la demanda, pero hasta ese momento ellos nunca habían sentido en carne propia el peso de sus actos. Escuchar que, por fin, estaban lidiando con las consecuencias fue como una descarga de endorfinas. Y esa sensación era tan fuerte que, en vez de dormir, estaba escribiendo esto a las 3 de la madrugada, compartiendo mi felicidad con desconocidos en Internet. El café se queda corto comparado con el subidón que te da saber que las personas capaces de engañar y robar a su propio hijo terminaron recibiendo exactamente lo que merecían. Si pudiéramos embotellarlo, sería el mejor negocio del mundo. Eso sí, después de mi negativa, la reacción de mi madre fue predecible, lágrimas, reproches, más manipulación. Fue ahí cuando decidí bloquearla de nuevo, al igual que a mi papá y a Emily. Antes no lo había hecho del todo porque pensé que con un nuevo país y un nuevo número ya era suficiente. Pero decidí no arriesgarme a que alguien más de la familia se pusiera en contacto con la misma cantaleta. Unos días después escribí una actualización. Mucha gente en Reddit se había enganchado con la idea de ese nuevo producto energético basado en el karma, pero aclaré que, lamentablemente, no se podía empaquetar. El efecto solo lo sientes de verdad si eres parte de la historia. Leerla puede sorprender, claro, pero no produce el mismo golpe de adrenalina. Yo, por ejemplo, terminé durmiéndome a las 4 de la mañana y despertando a las 6 para ir a trabajar, y aún así no me sentía cansado. Tras ver los comentarios, empecé a darle vueltas y finalmente decidí devolverle la llamada a mi mamá. No porque pensara ayudarla, sino porque muchos me dijeron que debía buscar respuestas directas. Y sí, confieso que se volvió un poco adictivo querer escuchar lo que tenían que decir. Cuando atendió, rompió en llanto apenas reconoció mi voz. No paraba de repetir lo mucho que me habían extrañado, lo preocupados que estaban, y que siempre esperaron que algún día regresara a casa. Yo le lancé la pregunta que llevaba anotada, porque solo habían intentado buscarme ahora que necesitaban dinero, y no antes, simplemente para recomponer la relación. Trató de justificarse diciendo que lo habían intentado, pero que yo me había hecho imposible de encontrar. Le señalé que si ahora lograron localizarme a través de la universidad, también podrían haberlo hecho mucho antes.
Después de un silencio incómodo, terminó admitiendo que había sido decisión de mi papá. Según ella, él sentía que yo había abandonado a la familia y que, si algún día quería volver, debía ser yo quien diera el primer paso. En otras palabras, su orgullo herido por la demanda lo frenó, hasta que las deudas lo obligaron a cambiar de idea. Le pregunté también por Emily, porque muchos querían saber cómo le iba. Mamá me contó que había vuelto a vivir con ellos y que estaba trabajando en una cadena de restaurantes mientras buscaba qué hacer con su vida. Según ella, Emily se sentía muy mal por todo lo ocurrido y quería pedirme perdón en persona. Luego la conversación giró hacia sus finanzas, y la verdad es que eran aún peores de lo que había insinuado. No solo estaban endeudados por los negocios fallidos de Emily, sino que, al vender la casa, quedaron debiendo más de lo que valía porque la habían refinanciado varias veces. Entre esas refinanciaciones y mi demanda, la venta no les dejó nada. Para sobrevivir, papá aceptó un trabajo en una ferretería además de la construcción, porque su cuerpo ya no aguanta las jornadas largas de antes. Mamá, después de más de 20 años sin trabajar fuera de casa, tuvo que aceptar un empleo de medio tiempo en un supermercado. Apenas cubren lo básico y no tienen nada ahorrado para la jubilación. Me pidió si podía enviarles unos cientos de dólares cada mes para ayudar a estabilizarse. Prometió que no volverían a financiar las ocurrencias de Emily y que habían aprendido la lección. Lo cierto es que mi carrera va bien, pero enviar dinero todos los meses no es una decisión pequeña. Terminé la llamada diciéndole que necesitaba tiempo para pensar y que me pondría en contacto más adelante. Fue mentira, la bloqueé otra vez apenas colgamos. La verdad, ni yo sé si todo lo que me contó es cierto. Revisé las redes sociales de Emily y encontré un nuevo perfil profesional, entre comillas. No parece tener mucho movimiento ni seguidores, pero tampoco me inspira confianza. No es que esté considerando mandarles dinero, pero la curiosidad me mata. No sé si de verdad están tan hundidos, o si hay otra mentira detrás de todo esto. No es como si con solo escuchar un eco por teléfono pudiera asegurar que viven en un apartamento diminuto. Actualización 2, la cosa se pone todavía más extraña. Y, honestamente, no sé si hice bien, porque lo único que quiero es volver a dormir. La parte buena es que ya dejé el café por completo, ahora me sabe a agua sucia y me hace exactamente lo mismo. Nada. Ayer por la mañana recibí una llamada de Emily, esta vez desde un número nuevo. Ya sabía que podía ser alguien de la familia, pero pensé, al diablo, mañana no trabajo. Bien puedo quedarme despierto jugando un rato más. Además, si no contestaba y después me enteraba de dónde llamaba, me lo hubiera reprochado toda la vida. Resulta que estaba fuera de una comisaría, hecha un desastre, y me dijo que acababa de denunciar a nuestros padres por robo de identidad y fraude. Si te parece raro, imagina lo que fue para mí, la hija favorita, por la que ellos se partieron la cara mintiéndome y robándome, ahora denunciándolos a la policía. Sonaba imposible, pero al mismo tiempo era justo lo que necesitaba escuchar. Mientras vivía con ellos, descubrió que habían estado sacando tarjetas de crédito y préstamos usando su información personal. No entendía por qué su puntaje crediticio estaba hecho pedazos, siendo joven y con tan poco historial. Hasta que pidió un reporte completo y se dio de cara con todas esas cuentas abiertas a su nombre, de las cuales nunca supo nada. Cuando los enfrentó, lo admitieron sin rodeos, sí, habían usado su identidad, pero según ellos era justo, porque habían hecho demasiado por ella. La lógica de mis padres es como ojo por ojo, pero versión financiera. Incluso usaron esos créditos para tapar huecos en los mismos negocios fallidos de Emily. Yo, mientras tanto, la escuchaba hablar sin parar, y lo único que pensaba era, adiós, siestas. Cuando sea viejo, recordaré mi última siesta de sábado como si hubiera sido un tesoro perdido. Emily decía que había confiado ciegamente en ellos con todo lo relacionado a contratos y papeleo, convencida de que solo la estaban apoyando. Nunca sospechó que estaban poniendo todo a su nombre para dejarle la deuda a ella. En total, descubrió que le habían colgado encima más de $80.000 en préstamos que ni sabía que existían. Y claro, con un agujero así, ningún negocio iba a prosperar. Según ella, no fracasaba porque fuera mala empresaria, sino porque mamá y papá se encargaban de drenar dinero de las cuentas como si fueran alcancías personales. Bueno, lo de que no era mala empresaria lo pongo en duda. En medio de todo esto, me confesó que hasta ahora había estado protegiéndolos, ocultándome parte de la verdad, pero que ya no podía seguir haciéndolo. Y que además lo usaba para convencerme de unirme a su lado y ayudarla económicamente. Me contó que, después de la llamada de mamá, papá empezó a tantear la idea de meterse en mis cuentas o ver si podía usarme para sacar un préstamo. Ella temió que me hicieran lo mismo que a ella, y fue cuando decidió cortar por lo sano y denunciar. Se disculpó por todo lo que había pasado hace 3 años.
reconoció que había sido ingenua, atrapada en la emoción de sus sueños de influence, sin notar lo manipuladores que eran nuestros padres. Según ella, pensaba que solo la estaban apoyando, no que la usaban como peón en su propio tablero. Me pidió si podía visitarme en Seattle. Dijo que ya no tenía nada en Texas y quería empezar de nuevo en otro país. Ha estado investigando cómo reconstruir su crédito, pero sabe que le tomará años. Yo le dije que sí podía venir, pero le solté que primero debía tomar un vuelo a Nueva Zelanda, porque, según yo, Seattle queda en Nueva Zelanda. Quería ver si caía. Cuando se dio cuenta de la broma, se ofendió, lo cual fue perfecto, porque ya me estaba sonando a manipulación por todos lados. Para mí, era un truco suyo junto a mis padres, o un intento de salvarse arrojándolos debajo del autobús. En cualquier caso, ninguno de ellos iba a recibir mi ayuda. La verdad es que ya no sé qué es real y qué no. Puede ser todo cierto, todo falso, o un revoltijo de las dos cosas. Lo único real es que no pienso ayudarlos. Mi hermana sabía del timo del cáncer falso de mi padre, y si ahora ella resultó ser la estafada, pues qué ironía, pero a mí no me mueve ni un pelo. Actualización 3, sé que quieren saber más, pero investigar estas cosas lleva tiempo. Por suerte tienen a un tipo que prácticamente no duerme desde el 73, así que me sobra tiempo. Tampoco es como que pueda llamar a mis padres y decirles, oigan, cuéntenme todo, pero sin mentir, ¿ok? Así que tuve que contactar al abogado que me ayudó en el caso anterior y pedirle que averiguara por mí. Obvio me cobró caro, y probablemente más porque le pedí, por favor, en un tono medio absurdo. Pero consiguió información, resulta que sí, mis padres tienen un montón de deudas, aunque no tantas como me habían pintado. Algunas son suyas, otras no. Y sí, mi hermana no mentía al decir que pusieron préstamos a su nombre. Ahora, tampoco fue totalmente honesta. Es cierto que trabaja en una cadena de restaurantes y que mis padres se mudaron, pero cada uno exageró lo suyo para echarle toda la culpa al otro. En realidad, parece que los tres comparten responsabilidad. Emily firmaba créditos conscientemente para sus proyectos, pero también le clavaron tarjetas sin que lo supiera. Y la denuncia que puso en la policía es justamente por esa parte. Y es una denuncia por el fraude de identidad con esas tarjetas, no por todo lo demás. Emily pensó que la historia no sería lo suficientemente triste para mí, así que la endulzó lo suficiente para que sintiera pena por ella. Aunque, la verdad, estoy más divertido que otra cosa. Mi teoría personal es que mis padres y mi hermana estaban trabajando juntos, incluso hasta cuando se pusieron en contacto conmigo. Pero puede que hayan tenido un desacuerdo, lo que hizo que mi hermana descubriera lo de las tarjetas. Ahora es un sálvese quien pueda mientras intentan hundirse. Por mi parte, yo estoy en Seattle, lejos de todo. Y si mis padres les preguntan a algunos de ustedes, eso queda en Nueva Zelanda o en algún lugar igualmente remoto. Alguno de mi familia tiene que caer, no es como si la inteligencia abundara entre ellos. Edición, para quien dice que lo del 73 no tiene sentido, porque nací después de eso, es un chiste. Pero ¿sabes qué? Me gustaría presentarte a mis padres. Creo que se llevarían bien, porque ambos parecen pensar en la misma línea. La línea plana del monitor de pulsaciones, porque ese bajo uso del cerebro es similar al de alguien ya sin vida. Actualización 4. Nuevas novedades traídas por mi abogado. Hasta me siento mal de haber hecho la broma de que me cobró más caro, cuando hasta ahora ha sido solo un favor de su parte. Eso sí, me dijo que si seguía con esto tendría que cobrarme, porque no es como si pudiera usar horas de su tiempo en hacer llamadas gratis. Pero yo le dije que todo esto lo hacía por niños pobres y enfermos de África. Así que, si mi abogado viene aquí a preguntar, hagan que tosen y digan que tienen mucha hambre. Mi hermana logró que la policía levantara cargos contra mis padres. Pero más allá de una pequeña multa luego de la investigación formal, no ha ganado nada. Ni siquiera sé a qué corresponde la multa. Incluso intentó demandar, pero por sus asociaciones anteriores con los negocios fallidos, no parece que mis padres hayan actuado solos. Es como si mi hermana les hubiera prestado esas tarjetas y ahora no quisiera reconocer las deudas. Mi vida, bien, empezando a dormir ahora que las cosas se han calmado. Viviendo la gran vida en la hermosa Seattle de Nueva Zelanda, llena de playas, cocos, monos mayordomos y delfines que saltan por la ventana de la cocina para que los alimentes. El lugar perfecto para que mi padre o mi hermana vengan a visitarme si es que quieren aparecer de sorpresa. Guiño guiño. Edición, se me ha hecho gracioso que haya personas que digan, muy enojadas por cierto, que Seattle no queda en Nueva Zelanda. Me preocupa que no vean nada de malo con los monos o los delfines.